Hay una entrevista muy famosa que le hizo el periodista Dan Brown a Ehrlichman, que fue asesor de Richard Nixon durante sus tiempos en la Casa Blanca. Entonces este periodista Dan Brown le pregunta en 1994, ya le pregunta sobre la guerra contra las drogas, esta declaratoria famosa de Nixon de 1971, de que las drogas eran el enemigo público número uno y que había que invertir todos los recursos de la sociedad en perseguirlo. Entonces Brown le pregunta a Ehrlichman sobre esta declaratoria y le dice, a ver, ¿quieres saber de qué se trató? Nixon tenía dos enemigos políticos principales. Uno eran los activistas en contra de la guerra de Vietnam y el otro eran los activistas por los derechos civiles de los negros. No podíamos prohibir estar en contra de la guerra y tampoco podíamos prohibir ser negro. Entonces nos inventamos la guerra contra las drogas. Y entonces pusimos leyes fuertes en contra para perseguir al consumo y para perseguir la posesión y el tráfico, ¿no? ¿Que sabíamos que estábamos mintiendo respecto a las drogas? Por supuesto que lo sabíamos. Así lo dice. Hola, bienvenidos una vez más a Las Drogas como Son, el podcast de Proyecto Soma. Soma, les recordamos, es un proyecto sobre drogas, un proyecto comunicacional, informativo, editorial y de servicios de reducción de riesgos y gestión del placer. Un proyecto surgido en 2018 en Perú, pero que busca elevar, ampliar y mejorar el debate y los servicios en torno a las sustancias psicoactivas en todo Latinoamérica. Pueden seguirnos en redes sociales como Proyecto-Soma, en proyectosoma.com o escribirnos a contacto@proyectosoma.com. Mi nombre es Raúl Escano Méndez y soy editor y cofundador de Soma. Este es el octavo y último capítulo de la primera temporada de nuestro podcast. Si han escuchado los episodios anteriores ya lo saben, pero si no, les recordamos que la idea de este podcast es entrevistar a especialistas para abordar distintos temas que tienen particulares conexiones con el mundo de las drogas, como la ciencia, la biología, la educación, el género, la desigualdad, el medio ambiente, etc. Ahora, después de haber ahondado en distintos campos, cerraremos este primer bloque de entrevistas hablando sobre la historia de la prohibición de las drogas y cómo esta ha consolidado toda una dinámica geopolítica a nivel global por décadas. Por eso hemos invitado a Jorge Javier Romero, politólogo, escritor y profesor investigador mexicano, quien ha formado parte del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, de Unidad Xochimilco, de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del Programa de Políticas de Drogas del CIDE, Región Centro. Además es autor de libros y artículos sobre el sistema político mexicano, el sistema educativo y las políticas de drogas. Muchas gracias por estar aquí, Jorge. Es un gusto cerrar esta temporada conversando contigo, ya que tú fuiste nuestro primer profesor en lo que fue el primer viaje de estudio de la historia de Proyecto Soma, allá por el año 2020. En México, justamente, cuando nos dictaste el curso Historia de las Drogas en América Latina de la colonia a nuestros días. Antes de entrar en los vericuetos históricos, queríamos saber un poco más sobre tu interés en la política y en la historia. ¿Cómo te llegas a interesar por la ciencia política, a decidir dedicar tu vida en este campo? ¿Y cuál crees que es el complemento que existe hoy día entre ese campo y la historia, particularmente en el campo del mundo de las drogas? Bueno, mi interés por la ciencia política es muy temprano. Yo sabía que iba a estudiar ciencia política casi desde que entré a la secundaria a los 11 años. Siempre me interesó el mundo de lo social. Crecí en una familia extremadamente politizada, con un abuelo que había sido político y con un padre
historiador y periodista. Entonces, bueno, para mí el interés por la política es de toda la vida. Y bueno, me interesó la ciencia política en primer lugar porque tenía yo un interés militante. A mí sí me interesaba actuar en la política. Y desde muy joven milité en la izquierda, primero en una izquierda que tenía por lo menos declarativamente ideas revolucionarias, pero muy pronto me fui moviendo hacia la socialdemocracia. Y bueno, y por supuesto, mi forma de entender la ciencia política siempre ha sido histórica. Por lo que te decía, ¿no? Soy hijo de historiador, tengo una formación histórica de toda la vida muy importante. Algún profesor mío de la carrera decía que como politólogo era yo un historiador constreñido. Mi tesis de doctorado es una historia institucional del régimen del PRI, es decir, lo que analizo son las instituciones mexicanas, las reglas del juego que han permanecido en la política mexicana, heredadas desde el virreinato y que han marcado la manera de hacer la política en México. Entonces, bueno, pues por supuesto, historia y política para mí están estrechamente vinculadas. ¿Y cómo entra el mundo de las drogas en esa ecuación? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo desde la universidad comencé a consumir cannabis. Y siempre me pareció, desde que la conocí, que había un prejuicio enorme social frente a la marihuana, una idea totalmente equivocada de lo que significaba. Yo lo veía en el entorno en el que me movía de estudiantes universitarios, de intelectuales y demás que consumían cannabis, y veía yo cómo evidentemente era los mitos sociales en torno a la marihuana eran enormes porque los efectos nocivos de la sustancia eran mucho menores que los del alcohol, que siempre han rodeado a nuestras sociedades, ¿no? En las que una droga que está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad y que causa sin duda muchos más efectos negativos sociales y personales que el consumo de cannabis. Y desde entonces me empecé a cuestionar las razones por las cuales se había prohibido la marihuana. Es decir, siempre quise averiguar qué era lo que pasaba. Y desde muy pronto me convertí en activista antiprohibición. Me pareció muy importante abordar la cuestión de las drogas desde una perspectiva no prohibicionista, porque ya para entonces me quedaba claro que la política de prohibición había sido mucho más dañina que cualquier problema que haya de salud que causen las drogas. La prohibición causa muchos más muertes, mucho más violaciones de derechos humanos, mucho más estigmatización y mucho más daño social que las sustancias que están prohibidas, ¿no? Entonces, desde entonces empecé a estudiar una manera distinta de regular las drogas que se convirtiera en política pública. Pero fíjate una cosa curiosa. Entonces, en 2000, el tema era absolutamente un tabú en México, al menos. Hace 23 años, hablar de una política de drogas que no se basara en la prohibición era anatema. ¿En qué momento la historia de las drogas se convierte en la historia de la prohibición de las drogas? Hay quienes, digamos, hacen referencia a que es una historia de más de 50 años, otra gente que habla de que es una historia de más de 100 años. Tú la has llamado un despropósito centenario, eventualmente. Hay distintas fechas que pueden marcar el inicio. Está la Comisión Internacional del Opio de Shanghái en 1909, que está la Convención de La Haya en 1912, la Convención del Opio de Ginebra el 25, Convención Única en el 61, y quizá la imagen más contemporánea que tenemos en sí como del inicio de la guerra contra las drogas es el famoso discurso de Nixon declarando a las drogas como enemigo público número 1 en 1971. Para ti, ¿en qué momento comienza la historia de la prohibición? Bueno, es que en realidad en distintas épocas históricas, en distintas culturas, sí, ha habido expresiones prohibicionistas, ¿no? Pues hay que ver cómo el Corán prohíbe el alcohol. Entonces, ahí hay una prohibición religiosa de las drogas, de una droga en específico, del alcohol. El puritanismo desde el siglo XVI empezó a tener prevenciones muy fuertes frente a la embriaguez.
La Inquisición española en el virreinato en México también condenaba el consumo de ciertas sustancias, que sobre todo las que estaban vinculadas a los ritos de ciertos pueblos originarios, ¿no? Como el peyote, entre los pueblos del desierto. Entonces siempre ha habido cierto tipo de restricciones sociales, pero concretamente la prohibición moderna de las drogas es algo que se empieza a gestar a la mitad del siglo XIX en los Estados Unidos por un lado y en China por el otro. Y tiene razones sociales, históricas, que son atendibles y que hay que entender el contexto en el que se empiezan a dar. Concretamente, China sí vivió una profunda crisis de salud pública provocada por una epidemia de opiáceos, ¿no? Que por el consumo de opio fumado provocó una epidemia en China a principios del siglo XIX, y frente a esa epidemia la reacción de China fue la prohibición del opio, pero la reacción primero de Gran Bretaña y después de Francia fue hacerle la guerra a China en nombre del libre comercio. ¿Por qué? Porque tanto Gran Bretaña como Francia producían opio en la India y en Indochina para vendérselo a los chinos y tener una balanza comercial no tan deficitaria, pero cuando surge la morfina, que la morfina se empieza a usar como el gran analgésico, sobre todo para los heridos de guerra, desde la guerra de Crimea, pero después se usa durante la guerra civil en los Estados Unidos. Las personas que fueron tratadas con morfina por amputaciones o por heridas graves y que después ya no tuvieron acceso a la morfina, se fueron al opio clandestino, que además estaba llegando a Estados Unidos de manera masiva, porque Estados Unidos, que había prohibido la esclavitud con la guerra civil, sin embargo, estaba recibiendo trabajo esclavo chino para la construcción del ferrocarril. Y los chinos que llegaban en condiciones pero muy precarias a los Estados Unidos, pues iban ya habituados al consumo de opio, que era la única manera de tolerar una vida tan miserable. Y entonces se empieza a generalizar tanto las personas que ya no tenían acceso a morfina legal, que empiezan a consumir opio, como muchos de estos trabajadores chinos que empiezan a verse tirados en las calles por la dependencia del opio, y surge una indignación moral frente a esto. Una indignación que tiene un claro sello puritano. Es la misma época, además, en que vienen las campañas puritanas en contra del alcohol. Muchas de ellas promovidas además con justeza desde el feminismo, porque le atribuían al alcohol buena parte de la violencia contra las mujeres y no de manera descabellada. Entonces se junta el movimiento puritano por la prohibición del alcohol con el movimiento puritano por la prohibición del opio, y empieza la primera oleada de reclamo prohibicionista que muy pronto empieza a ser redituable para los políticos. Es decir, los políticos empiezan a ver que si asumen esas causas van a tener votos, y entonces empiezan a convertir la prohibición en una causa política. Y así empiezan a surgir las prohibiciones locales, tanto del opio como del alcohol en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Pero todo este proceso se da sobre todo en torno a normas aduanales, de fiscalización, ¿no? Impuestos, prohibiciones aduanales. No estamos todavía ante una prohibición penal. Bueno, aquí hay una preocupación que es atendible, que es el hecho de que los opiáceos son sustancias que tienen un uso problemático muy alto y cuyo manejo tiene que estar muy bien regulado y muy bien manejado, ¿no? Claro, una preocupación entendible, dices, pero ¿qué tanto lo era, por ejemplo, con la marihuana, que de alguna manera en determinado momento se volvió como el símbolo del enemigo de la prohibición? En Estados Unidos nadie consumía marihuana en el siglo XIX. A finales del siglo XIX empieza a haber cierto consumo de marihuana entre ciertos grupos sociales, los músicos de jazz en Luisiana, y se empieza a asociar, falsamente además, el consumo de marihuana con los mexicanos, ¿no? Se empieza a difundir que son los mexicanos los que han llevado el consumo de marihuana a los Estados Unidos,
y que es una droga que enloquece a la gente. Con una fumada la gente se vuelve loca y empieza a haber campañas en los periódicos, sobre todo en los periódicos de William Randolph Hearst, que hablan de esa hierba demoníaca que fuman los mexicanos, que causa locura y que hace que los morenos los brownies agarren y violen a las chicas blancas, ¿no? Y que se vuelvan asesinos. Y se empieza a inventar el mito de que la palabra hashish la palabra asesino proviene de hashish, y se empiezan a desarrollar una serie de mitos en torno a la marihuana. Aquí hay una agenda oculta que es muy importante señalar. ¿Por qué Hearst empieza esta campaña fuerte contra la marihuana? Pues porque Hearst invirtió en una nueva tecnología para la época, que era el papel extraído de celulosa de madera. Hasta entonces, la mayor fuente de celulosa para el papel era el cáñamo. Entonces, como él que compró acciones en empresas de papel de celulosa para abastecer a sus periódicos, lo que necesitaba era sacar de la competencia a las empresas que hacían papel de cáñamo. Y entonces por eso empieza la campaña durísima en contra de la marihuana, para buscar la prohibición de la marihuana y con ello eliminar la producción de papel de cáñamo. Esa era la agenda oculta que tenía Hearst cuando emprende estas campañas. Y por supuesto, de nuevo, existen políticos que están dispuestos a comprar esa agenda a cambio de popularidad, visibilidad y votos. Y es el caso de Harry Anslinger, que era un diplomático bastante hábil como diplomático por lo demás, que tenía fama de tener muy buen trato y demás, que compra la agenda antidrogas como su bandera política. Y entonces se convierte desde muy pronto, desde principios de la década de los 30, en el primer zar antidrogas de Estados Unidos. Lo hacen director de la agencia, que es el antecedente de la DEA. Y Harry Anslinger emprende una cruzada en contra de las drogas, de nuevo con una agenda oculta, que era una agenda claramente racista. Por un lado, llega a decir cosas como fumarse un porro hace que los morenos se sientan tan buenos como la gente blanca. Dice, no ha habido ninguna droga en la historia de la humanidad que cause tantas muertes como la marihuana. Sabía que estaba mintiendo. Él lo sabía, obviamente lo sabía. Pero no solo eso, sino que también empieza a usar la prohibición del opio y sus derivados, todo de la heroína y de la morfina, como un instrumento para perseguir a adversarios políticos, sobre todo si son afrodescendientes o de origen mexicano. Estados Unidos se convierte en el principal promotor de lo que ahora es el Sistema Internacional de Control de Drogas. El resto del mundo nunca siguió a Estados Unidos en la insistencia de prohibir el alcohol, y la prohibición del alcohol en los Estados Unidos pues cayó en cuanto llegó Roosevelt a la presidencia en 1933. Cae la prohibición porque ya era evidente que la prohibición del alcohol había producido muchos mayores daños que beneficios. Pero ya había una estructura burocrática que se había creado para sostener la prohibición del alcohol y que había que mantener. Esto se llama dependencia de la trayectoria, ¿no? Y entonces esa estructura se va a enfocar en las otras sustancias que se consideran dañinas, que se consideran insalubres, que se consideran una amenaza social. El mundo de las drogas es mucho más complejo de lo que te han contado. Durante décadas, los medios de comunicación, la escuela y los estados han difundido información sesgada o falsa sobre el mundo de las drogas, alterando nuestras nociones sobre la salud, el placer, el cuerpo, la libertad, la seguridad y en general la vida. Por eso, búscanos en redes sociales como Proyecto_Soma para estar al tanto de los más actuales y novedosos debates que se dan hoy en día en torno a las sustancias psicoactivas en todo el mundo. Ampliemos el debate. Soma, las drogas como son.
La década del 60 y 70 en Estados Unidos es quizá uno de los periodos más mediáticos de la historia moderna del uso de las drogas. Mucho se ha hablado de la influencia de esa época en la cultura, en el arte, en la innovación. Pero, ¿cómo marcó esa época a la historia de la prohibición en sí? De hecho, es en 1971 que Nixon da la famosa conferencia de prensa en la que declara a las drogas como el enemigo público número 1. Si volvemos a ver ese video en este momento, ¿qué periodo de la prohibición estamos observando ahora a la luz de la historia? ¿Qué pasó en los 60? Pues en los 60 pasó que en Estados Unidos surgió una gran insurrección social. Una insurrección social en contra de la guerra de Vietnam, por un lado, pero también una gran insurrección social en contra de la discriminación racial de las personas afrodescendientes. Y entonces, y ahí surgen movimientos políticos que se convierten en auténticos retos para el establishment norteamericano. Hay una entrevista muy famosa que le hizo el periodista Dan Brown a este hombre, ¿cómo se llamaba? Ehrlichman, que fue asesor de Richard Nixon durante sus tiempos en la Casa Blanca, que son los principales asesores, y desde la campaña. Entonces, este periodista Dan Brown le pregunta en 1994, ya muchos años después de que había pasado el gobierno de Nixon y ya estaba totalmente retirado, le pregunta sobre la guerra contra las drogas, esta declaratoria famosa de Nixon de 1971, de que las drogas eran el enemigo público número 1, el consumo de drogas ilegales era el enemigo público número 1 de la sociedad norteamericana y que había que invertir todos los recursos de la sociedad en perseguirlo. Entonces Brown le pregunta a Ehrlichman sobre esta declaratoria y le dice, a ver, ¿quieres saber de qué se trató? En 1968, la campaña presidencial de Richard Nixon y después, en 1969, la Casa Blanca de Nixon tenía dos enemigos políticos principales. Uno eran los activistas en contra de la guerra de Vietnam y el otro eran los activistas por los derechos civiles de los negros. No podíamos prohibir estar en contra de la guerra. La Constitución nos impedía prohibir las manifestaciones en contra de la guerra. No podíamos prohibir estar en contra de la guerra. Y tampoco podíamos prohibir ser negro. Entonces, nos inventamos la guerra contra las drogas. Y entonces salimos a decir que las drogas eran el enemigo público número 1 de la sociedad norteamericana para que se volviera aceptable en la sociedad de los Estados Unidos. Leyes muy represivas del consumo de sustancias, no solo del comercio, sino del consumo de sustancias. Y entonces asociamos a los activistas en contra de la guerra de Vietnam con la marihuana y con el LSD. Y asociamos a los negros con la cocaína y la heroína. Y entonces pusimos leyes fuertes para perseguir al consumo y para perseguir la posesión y el tráfico, ¿no? Y con eso pudimos irrumpir en los mítines, catear las oficinas, ¿no? Detener a los líderes y vilipendiarlos día y noche en los noticieros de la televisión. ¿Que sabíamos que estábamos mintiendo respecto a las drogas? Por supuesto que lo sabíamos. Así lo dice. Y esa estrategia con objetivos tan internos para Estados Unidos finalmente se expandió a nivel internacional. Pero ¿cuál era el papel que jugaba América Latina en ese contexto? Ahora se acaba de morir Henry Kissinger a los 100 años. Y Henry Kissinger era primero el asesor de seguridad nacional de Nixon y después fue secretario de Estado tanto de Nixon como de su sucesor Gerald Ford. Y Nixon, durante su presidencia, siguió los consejos de Kissinger para enfrentar la amenaza insurreccional en América Latina. Es decir, Kissinger tuvo un papel destacado en el golpe de Estado en contra del presidente Allende en Chile y favoreció los golpes de Estado militares para reprimir con toda fuerza
a los movimientos de izquierda en América Latina, no solo a los insurreccionales guerrilleros, sino cualquier manifestación de izquierda que pudiera significar una amenaza en esos tiempos de Guerra Fría contra la estrategia de los Estados Unidos. Y entonces, fíjate cómo en la mayor parte de los países de América Latina, Kissinger sí logró impulsar gobiernos militares, golpes de estados militares, donde los militares simplemente tomaron el poder y arrasaron con las organizaciones de izquierda y con los liderazgos de izquierda, con desapariciones, asesinatos y demás. No todos los casos fue igual. El caso de Perú es distinto porque primero hay un gobierno militar reformista, pero después ese gobierno militar también es desplazado por otro gobierno militar represivo y que significa una regresión brutal. Pero hay algunos países en los que no hubo posibilidad de derrocar a los gobiernos civiles. Hay dos casos destacables, uno es Colombia y el otro es México. Ahí, la guerra contra las drogas se usó de pretexto, el reclamo para que el gobierno mexicano, el gobierno colombiano persiguiera la producción y el tráfico de sustancias que estaban dentro de la lista de las drogas que eran el enemigo público número uno de los Estados Unidos, hizo que la presión de los Estados Unidos hizo que se militarizara el combate a la producción y tráfico de drogas. Entonces se empiezan a involucrar los ejércitos con la agenda oculta de estar supuestamente persiguiendo cultivos clandestinos, pero en realidad también estaban persiguiendo a las guerrillas. Y quizá ahí, digamos, como ya entramos como en esta realidad e imaginario y sentido común sobre las drogas en el que han crecido varias generaciones que ya nacen, digamos, en un mundo en el que las drogas son malas y las drogas son perseguidas y etcétera, y no hay como mucho más reflexión en torno a eso. Y quizá también hay como una cuestión muy humana de creer que las cosas como son hoy han sido siempre, ¿no? Como nuestra noción de la historia es bastante reducida, cada vez más. ¿Cómo era la relación de las sociedades con las drogas antes de la guerra contra las drogas? Bueno, fíjate, esa es una cuestión muy, muy importante porque toda la historia de la humanidad, de la civilización humana al menos, me imagino que también antes de que los sapiens fueran ya sedentarios y se establecieran, incluso antes deben haber consumido sustancias. Las sustancias están vinculadas al nacimiento de los dioses, y a la imaginación humana desde que el sapiens es sapiens al menos. Y no sé si otros ancestros nuestros también. Pero entonces todas las sociedades, todas, han tenido algún tipo de consumo de sustancias psicotrópicas. Por supuesto, el más generalizado es el alcohol, ¿no? El cáñamo es una planta que se domesticó, fue la primera planta que se domesticó para hacer fibra, ¿no? Hace más o menos 5,000 años ya hay vestigios de cannabis cultivado. Cannabis sativa quiere decir cannabis cultivada, y evidentemente no solo se cultivó para fibra, sino también se conocieron muy pronto sus efectos psicotrópicos. Cannabis y por supuesto el opio. El opio como analgésico y como sustancias psicotrópicas se conoce ancestralmente y era parte de la cultura de distintos pueblos de la India. El caso de la hoja de coca también tiene un uso ancestral. El tabaco entre los pueblos del Caribe y los mayas de la península de Yucatán y de Centroamérica. Es decir, hay consumo de sustancias en todas las sociedades. Y solo se empiezan a ver, con excepciones de prohibiciones religiosas, como un problema de salud, bueno, como te decía, a partir de la epidemia del opio en China en el siglo XIX.
¿Y cómo el alcohol se salva de esta prohibición? De hecho, es clásica la referencia del fracaso que fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos y las consecuencias nefastas que tuvo y cómo aumentaron los grupos criminales, aumentó el alcohol adulterado, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso nunca ha servido como referencia para hablar del fracaso de la guerra contra las drogas en general. Pero sin embargo sí se hizo el cambio con la industria del alcohol. ¿Cuáles son los factores que llevaron a que el alcohol se salve de la prohibición y sea, digamos, la sustancia psicoactiva pues entregada a la sociedad libremente? Pues el asunto fundamental es que el alcohol sí tenía un consumo social muy extendido que no pudo ser contenido por la prohibición. Porque finalmente el LSD en los años 60 era una sustancia totalmente desconocida que habían probado un puñado de personas, ¿no? La marihuana consumían muy pocas personas en grupos sociales muy específicos. En la década de los 60 se generaliza mucho más su consumo. Y fíjate cómo en la medida en la que se generaliza el consumo, también empieza a aumentar la presión para que se regule de una manera distinta, ¿no? Pero no es sino hasta la década de los 60 en que Estados Unidos la marihuana se vuelve relevante como sustancia de consumo masivo. En cambio, el alcohol sí era una sustancia que todo el mundo consumía. Y la resistencia social a la prohibición fue total. Nadie dejó de beber por la prohibición. Empezó a beber con más riesgo, con mucho más. Ya lo decías tú, el alcohol adulterado, pero no solo eso, sino el cambio de beber cerveza y en mucho menor medida vino a beber destilados también aumentó los riesgos sanitarios del alcohol porque aumentó el alcoholismo de manera brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque la prohibición hacía mucho más difícil producir cerveza, que necesitas producir grandes volúmenes, y es mucho más fácil producir destilados con los que produces mayor cantidad de alcohol en volúmenes menores. Y entonces eso es lo que provocó un cambio en los hábitos de consumo de alcohol en Estados Unidos negativo. Pero lo más importante es que la prohibición se enfrentó a una resistencia social muy fuerte, ¿no? Que hizo que fracasara, igual que la prohibición del resto de las drogas ha fracasado, pero que fracasara de manera estrepitosa, porque era evidente que nadie estaba dejando de beber por la prohibición. Los speakeasies existían por todos lados y que en cambio lo que tenías era violencia. Pero es que ya tenía un gran arraigo social. En cambio, otras sustancias han tenido mucho menos arraigo social y por lo tanto la resistencia frente a la prohibición ha sido mucho menor y ha sido mucho más fácil estigmatizarlas e inventar mitos en torno a ellas porque se les conoce menos. Hablando de esos mitos, uno de los grandes mitos y de los que más se alimenta el discurso de la prohibición y la guerra contra las drogas es el de la adicción. El concepto de la adicción, que muchas personas, muchos especialistas, pues sostienen que la idea de la adicción es el claro ejemplo del papel trascendental que han jugado las industrias de la salud y la salud mental en el desarrollo y digamos, en que el prohibicionismo se mantenga durante tanto tiempo. ¿Cómo se creó ese discurso de la adicción y cómo se ha ido transformando? Bueno, por supuesto, el discurso de la adicción se sustentó sobre todo en los serios riesgos de uso problemático que tienen los opiáceos, ¿no? Entonces, a partir del riesgo de uso problemático que tienen los opiáceos y después también el de la cocaína, porque la cocaína también tiene un riesgo alto de uso problemático, entonces se generalizó la idea de que todas las sustancias ilegales lo eran en buena medida porque eran adictivas, ¿no? Por supuesto, esto no resiste un análisis científico de cuáles son los problemas de uso problemático de las distintas sustancias, ¿no? Hay una tabla muy famosa que desarrolló David Nutt ya hace décadas sobre la peligrosidad relativa de las sustancias, que además ha ido mejorándose con otros estudios. Pero en aquel estudio de 2007, David Nutt lo que planteaba es que si hay una sustancia que tiene un uso problemático serio, tanto social como personal, es el alcohol.
¿no? Y sin embargo, el alcohol es tolerado socialmente. Y de ahí para abajo, ¿no? Las sustancias, por supuesto, los opiáceos tienen un uso problemático muy serio y además las sociedades europeas lo habían vivido, porque en la década de los 70 y los 80 en Europa pues hubo brotes epidémicos muy fuertes de heroína. Sin embargo, desde entonces ya se había aprendido a manejar el uso problemático de opiáceos con estrategias de reducción de daño. Cuando yo llegué a vivir a España a finales de los 80, todavía era el final de una epidemia que fue devastadora para la juventud española de consumo de heroína. ¿Y cómo la manejó la salud pública española? Pues la manejó con reducción de daños. Programas de metadona, jeringuillas, acceso libre a jeringuillas, romper con el estigma, campañas preventivas, ¿no? Para sacar a la heroína del mercado clandestino y dar opciones legales de acceso a opioides. Y fue muy eficaz, ¿no? Pero estaba este estigma de la adicción como algo que destruía vidas. Sin embargo, este estigma de la adicción como algo que destruye vidas se extiende de manera falsa a todas las sustancias sin ver cuál es la peligrosidad relativa de cada una, ¿no? Entonces las campañas son di no a las drogas, ¿no? O just say no, sin entender que las drogas son sustancias muy distintas, con efectos muy distintos y con peligrosidades muy distintas. Si tú le preguntas, bueno, ahora tal vez menos, pero si hace unos años le preguntabas a cualquier persona ¿qué es más peligroso, el LSD o el alcohol? Invariablemente te iban a decir que el LSD. Sin embargo, en aquella tabla de peligrosidad relativa de las sustancias, el alcohol tiene una peligrosidad relativa de 75 sobre 100, mientras que el LSD tiene una peligrosidad relativa de 6 sobre 100. Es decir, el LSD es prácticamente inocuo, ¿no? Y por supuesto, el cannabis tiene una peligrosidad relativa de, ¿qué es? 19 sobre 100 frente al 75 del alcohol. Y entonces está esta cuestión de cuántas personas que consumen drogas ilegales realmente desarrollan usos problemáticos. Cuando ves las cifras, te das cuenta de la desproporción brutal que significa la prohibición, la persecución penal y el uso de todos los recursos del Estado para meter a la cárcel no solo a los traficantes y a los productores, sino también a los consumidores. De todas las personas que usan sustancias ilegales en el mundo, solo el 13% desarrolla uso problemático. Claro, esto hay que diferenciarlo de acuerdo al tipo de sustancia, porque la sustancia que más se consume entre las sustancias ilegales en el mundo es la marihuana, y la marihuana tiene un uso problemático relativamente bajo, es decir, solamente 9 de cada 100 personas que consumen marihuana puede desarrollar algún tipo de uso problemático. El 91% de las personas que consumen marihuana no desarrollan ningún tipo de uso problemático, cosa que no se puede decir del tabaco, cosa que no se puede decir del alcohol, ¿no? Y cuando se habla de la cocaína, y se ve realmente, todo el mundo habla de la cocaína como una droga demoníaca, absoluta, destructora. Y cuando se analiza su uso problemático, vamos a ver que la peligrosidad relativa de la cocaína es exactamente la misma peligrosidad relativa del tabaco. El tabaco es peligroso, pero no es para que salgamos a la calle a agarrar a balazos a los vendedores de tabaco, ¿no? Y a perseguir y a meter a la cárcel a los consumidores de tabaco. Por supuesto, hay que emprender campañas, ¿no? Para uso responsable, para reducir los problemas de salud vinculados al consumo de tabaco. Todo eso hay que hacerlo muy bien, pero no vas a salir a meterlos a la cárcel, ni vas a salir a agarrar a balazos a los vendedores de tabaco. Al contrario, hay tiendas de tabaco legales. Bueno, entonces, por supuesto que toda la prohibición no se basa en conocimiento científico ni en evidencia. Se basa en prejuicios morales, en falsedades, ¿no? En mentiras. ¿Sabías que en la mayoría de accidentes relacionados al consumo de drogas, el principal problema fue que la persona no sabía cuánto era la dosis personal o incluso desconocía si la sustancia que había adquirido era realmente la que buscaba? El mayor riesgo de las drogas es la ignorancia que se ha impuesto sobre estas.
Por eso, en Proyecto Soma realizamos intervenciones informativas, capacitaciones, recolectamos datos sobre dinámicas de consumo para aportar a mejores políticas públicas y ofrecemos análisis para detectar adulterantes o suplantadores en las sustancias. Y así se pueden evitar malas experiencias o incluso la muerte. Si organizas fiestas, conciertos o eventos de otro tipo y estás interesada en nuestros servicios, búscanos en redes sociales como Proyecto-Soma y escríbenos. ¿Sabes cuidarte? Regula tu consumo. Soma, las drogas como son. Bien, toda esta historia que hemos ido transitando ha ido creando, digamos, ciertas autoridades y voces con autoridad respecto a estos temas, y una de las principales es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Sin embargo, quisiera saber cómo describir el rol de las Naciones Unidas en la historia de las drogas, porque resulta muy confuso su papel, en el sentido de que es una de las principales instituciones supranacionales que defienden los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, es una pieza clave también de las políticas prohibicionistas que atentan contra los derechos humanos. Por ello se le critica y se le descalifica, pero a la vez también apenas tiene, digamos, ciertos gestos progresistas, por llamarlo de alguna manera, pues se le vuelve a dar autoridad, ¿no? No, la ONU ha dicho. Entonces, ¿cómo entender el papel que cumple una organización como las Naciones Unidas en toda esta historia? Bueno, en primer lugar hay que ver que la mayor parte de la historia del papel de las Naciones Unidas en torno a la política de drogas y el sistema internacional de control de sustancias ha estado marcado por la hegemonía de los Estados Unidos. Y como bien decías tú hace un momento, en efecto, hay una contradicción entre los tratados internacionales que protegen los derechos humanos y los tratados internacionales en los que se sustenta el sistema internacional de control de drogas. Sí hay evidentes contradicciones. ¿Por qué va a primar uno sobre otros? Es una de las cosas que cualquier país se debería preguntar. Sin embargo, es muy importante ver cómo existió un consenso que ahora se ha ido resquebrajando en torno a este sistema. Por lo menos hasta 1998, el consenso internacional era muy, pero muy fuerte en torno a las 3 convenciones y en torno al sistema internacional de control, ¿no? La JIFE y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito eran consideradas pues unas autoridades absolutas en el tema no había ningún país que planteara disidencia frente a estos acuerdos. Ninguno. ¿Qué ha pasado después? Pues que el consenso se ha ido debilitando. Primero, Europa empezó a desarrollar políticas de reducción de daños que de una u otra manera ya eran una suerte de, le he llamado yo, defección blanda respecto a los tratados, ¿no? España, Francia, empiezan a desarrollar estrategias de reducción de daños y entonces empiezan ya a no perseguir a los usuarios, empiezan a buscar más bien estrategias de salud, empiezan tratamientos de sustitución. Luego está la gran defección blanda de los Países Bajos, ¿no? Los Países Bajos desde la década del 70 defeccionaron de los tratados. Sin romper con ellos ahí siguen vigentes, pero lo que hicieron fue reducir a cero, por ejemplo, la persecución de los delitos vinculados al pequeño tráfico de marihuana y establecer reglas de policía locales para gestionar los otros mercados de sustancias. Yo me acuerdo, hace como 15 años, a lo mejor un poco menos, me invitaron, la policía de Rotterdam me invitó a ver cómo gestionaban ellos la política de drogas. Yo les pregunté, ¿y ustedes qué hacen? Nada. ¿Cuándo intervienen? Cuando tenemos un caso de sobredosis, ¿no? O de dosis adulterada, o cuando hay violencia entre ellos. Nada más. En esos momentos es cuando intervienen. Si no, no intervenían. Es decir, lo que hicieron fue reducir la persecución sustancialmente y con eso redujeron la violencia vinculada al mercado de sustancias y también redujeron
los problemas de sobredosis, etcétera, ¿no? Porque también me llevaron a los lugares a donde ellos no podían entrar, pero que eran gestionados por asociaciones civiles, donde había intercambio de jeringas, lugares de inyección segura, etcétera, que eran parte de una estrategia de reducción de daños que echaba a andar la sociedad civil, pero que tenía el apoyo del Estado de los Países Bajos. Entonces empieza esta defección blanda, ¿no? Temprana. Y después viene ya una defección mucho más dura, sobre todo en torno al cannabis, ¿no? Ahí ya cuando se empieza a resquebrajar el consenso es desde que en California se aprueba el primer referéndum de cannabis medicinal, que se convirtió en un subterfugio. Todo el mundo sabía que era un subterfugio, ¿no? Tú llegabas con el doctor y le decías, doctor, I'm in pain. Are you a California resident? Yes. Pum, 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 te hacía tu receta y te ibas a comprar la marihuana para quitarte el dolor, ¿no? Del alma. Y entonces ese subterfugio empezó a romper el consenso internacional en torno a la marihuana, que después tuvo un momento muy, pero muy relevante, precisamente cuando ya Uruguay se convierte en el primer país que tiene una regulación integral, que puede ser todo lo criticable que queramos, pero fue un avance sustancial, seguido por Canadá, y hemos ido viviendo en distintos estados de Estados Unidos, empezó a avanzar la regulación, y por supuesto, ahora ya los Países Bajos y Alemania van a tener regulación integral de cannabis. ¡Qué perfecto! ¿No? Se rompió ese consenso. Y por supuesto también tuvo un papel muy importante en la ruptura del consenso prohibicionista la reacción de países como México, Guatemala y Colombia, que han vivido las consecuencias brutales de que sean sus territorios donde se pelee la guerra contra las drogas, y entonces le pidieron a Naciones Unidas que hiciera un nuevo balance de la política de drogas con la UNGAS de 2016. Porque la UNGAS de 1998, 10 años después del Tratado de 88, de la Convención de 88, había salido con la consigna de un mundo sin drogas, sí podemos lograrlo, ¿no? Y el hecho es que, pues no se había logrado nada. Al contrario, los problemas asociados a la prohibición eran cada vez mayores y no se podían abordar desde la perspectiva de salud los problemas de consumos peligrosos, de consumos problemáticos, y entonces, bueno, Colombia, Guatemala y México le piden a la ONU que haga la UNGAS, pero entonces ahí viene otro tema que me parece muy importante para responder lo que preguntabas, el hecho de que también hay una parte del mundo que sigue, por razones religiosas, políticas, morales, fuertemente comprometida con la prohibición absoluta de las sustancias. Sí, hay que ver cómo, con excepción de Indonesia y de que tiene una política más suave, los países musulmanes tienen una política brutalmente represiva frente al consumo de sustancias, ¿no? Hay países que tienen pena de muerte por consumo, no solo por tráfico, ¿no? Y hay en esos países un consenso que sigue siendo muy fuerte y que influye en la política de las Naciones Unidas y obstaculiza los pequeños avances, los pequeños cambios que se han dado en el sistema internacional de control de drogas. Por supuesto, la JIFE de hoy, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito de hoy, son muy distintas a las de hace 15 años. Es decir, ahora ha habido gran avance en estas oficinas de la ONU, en buena medida porque el debate se ha mantenido abierto año tras año. En Viena ha habido voces que han clamado porque se aborde de una manera distinta el asunto de las drogas. Pero todavía hoy, a pesar de que el consenso que era monolítico hace 25 años ya se ha resquebrajado, a pesar de eso existe una enorme resistencia en muchísimos países que mantienen una actitud cerrada frente a la posibilidad de cambiar hacia una política de drogas basada en la evidencia y en la reducción de daños, en asuntos de salud, y no en la represión judicial y policíaca del mercado, la producción y el consumo.
Y en ese sentido, ¿cuál es y cuál debería ser el papel de Latinoamérica en este gran debate? Como bien has señalado, Latinoamérica ha sido una de las principales regiones del mundo que más ha asumido los costos de la guerra contra las drogas, en gran medida porque se le ha considerado meramente y digamos, erróneamente solamente como una región productora durante mucho tiempo y no también una región consumidora. Y Latinoamérica también ha creado como grandes mitos internacionales o imaginarios internacionales, como es la mexicanización del problema de las drogas o la colombianización del problema de las drogas, ¿no? ¿Cuán útiles considera que son estos lugares comunes para hablar del fenómeno de las drogas y cuál crees que es el rol que debería cumplir la región latinoamericana actualmente en estos debates? Bueno, lo primero que hay que ver que evidentemente esta idea de que la culpa de que existan sustancias ilegales en el mercado es de Colombia, que produce coca, o de México, que produce metanfetaminas y fentanilo, y que tiene organizaciones dedicadas a la exportación, y que estas organizaciones están fuertemente armadas y generan violencia, pues es una idea que es errónea en el sentido de que no existirían estas organizaciones si no existiera la prohibición. No existirían estas organizaciones si no existiera una demanda de sustancias ilegal. Si tuviéramos mercados regulados, bien gestionados, incluso habría sustancias que no tendrían razón de estar en el mercado, como el fentanilo, ¿no? Como el crack. Nada más hay que ver cómo se desarrolló toda la cocaína fumada, que es un subproducto de la prohibición de la cocaína y que es mucho más adictiva la cocaína fumada que la inhalada, mucho más peligrosa, y esto es producto de la prohibición. Las metanfetaminas mismas son un subproducto de la prohibición de la cocaína, ¿no? Entonces, porque están en el rango de los estimulantes y demás. Entonces, abordar el problema desde la oferta es equivocado, porque el problema central está en cómo se gestiona la demanda. Y la demanda no se va a gestionar prohibiendo, no se va a gestionar tratando de abolir la demanda. De lo que se trata es de regular la demanda, encauzarla, canalizarla hacia los consumos menos riesgosos y más seguros, ¿no? Y reducir el margen para los especialistas en mercados clandestinos. En cambio, si lo que tienes es toda una estructura policíaca, militar y judicial encauzada hacia la persecución de estas organizaciones, pero sin que deje de existir la demanda clandestina. No estoy diciendo que deje de existir la demanda de drogas, sino que deje de existir la demanda clandestina, ¿no? Mientras exista la demanda clandestina y tengas todo el sistema judicial, policíaco y militar encargado de perseguir estas organizaciones van a seguir teniendo los recursos para comprar armas, ¿no? Y reclutar ejércitos. ¿Por qué? Y esa es la mejor manera para garantizar su negocio, porque necesitan enfrentar a las fuerzas del Estado. Por lo tanto, los incentivos para la violencia están ahí puestos enfrente. Y por supuesto, esto lo que está haciendo es debilitar extremadamente a los estados latinoamericanos. El Estado latinoamericano ha perdido capacidad de control territorial en la medida en la que el mercado clandestino es lo suficientemente fuerte como para hacer que existan organizaciones que tienen armamentos y ejércitos, en algunos momentos incluso más poderosos que los de las fuerzas del Estado mexicano, ¿no? Y esto ya lo vive Colombia desde los años 80. ¿No? Y lo que está pasando es que
Bueno, los estados de Centroamérica han vivido procesos de descomposición vinculados al aumento de la fuerza de las organizaciones especializadas en mercados clandestinos. ¿Cuál debería ser el papel de América Latina? Bueno, yo creo que hubo un momento de sensatez a principios de la década pasada, cuando tanto el gobierno de Guatemala como el de México, a pesar de que había sido el gobierno que había desatado la guerra contra las drogas, y el de Colombia, de pronto se pusieron de acuerdo en decirle a la ONU, oigan, esto lo tenemos que discutir de una manera distinta. Sin embargo, sigue prevaleciendo la visión prohibicionista, sigue imperando la visión prohibicionista, y hay una parte de la sociedad que sigue defendiendo la prohibición desde una perspectiva moral y no científica y de salud, que sigue siendo muy fuerte. Entonces, lo que nos enfrentamos en América Latina es a grupos políticos que, en lugar de asumir la responsabilidad de hacer políticas públicas basadas en la evidencia, siguen sacando raja electoral del clamor moral en contra de las sustancias, ¿no? Pero esto lo que está provocando es un debilitamiento y un deterioro en los estados latinoamericanos tremendo. Justamente a partir de esta idea de la mexicanización y la colombianización y etcétera, y el fortalecimiento de los grupos del narcotráfico, también hay como una narrativa contra las drogas que ha narcotizado también la narrativa sobre la corrupción en general, ¿no? Entonces, si hay mafias, se cree que estas son por el narcotráfico, cuando en realidad hay mucha evidencia de que el narcotráfico ya es solo una parte en realidad del gran crimen organizado, ¿no? Entonces, incluso pareciera que la generalización que hacemos sobre el narcotráfico un poco que le es útil a otras mafias para esconderse de la narrativa, la mafia de la tala de árboles en la Amazonía, del tráfico de especies naturales, qué sé yo. ¿De qué hablamos hoy en día cuando hablamos de narcotráfico y de crimen organizado? Es que de lo que estamos hablando es de organizaciones especialistas en mercados clandestinos, que resultaron muy beneficiadas de la prohibición de las drogas, porque les generó un mercado con una demanda lo suficientemente grande como para poder tener recursos para armarse y para poder reclutar ejércitos, y una vez armadas y con ejércitos reclutados, tienen capacidad de enfrentar al Estado y controlar otros mercados, ¿no? Es decir, por supuesto, no todos los mercados clandestinos son violentos, es decir, el mercado, bueno, ahora ya no existe, pero el mercado de las películas piratas, pues no era un mercado violento, ¿no? Y era un mercado clandestino. Los mercados violentos son aquellos a los que el Estado enfrenta con violencia y por lo tanto generan incentivos para armarlos, para que se armen. Y el de las drogas fue paradigmático. Sin embargo, como tú bien dices, en el caso mexicano, por ejemplo, ya hoy el mercado de las drogas, aunque sigue siendo muy importante, ya solo es uno de los mercados clandestinos controlados por organizaciones que tienen capacidad de retar al Estado en el monopolio de la violencia. Y entonces tienes un montón de variedades. Cuando hay un negocio del cual se pueden extraer rentas, aunque sea legal, como el del aguacate, si tienes una organización que ya tiene armas y ejército a su servicio, es probable que ese mercado se convierta en un botín de esa organización. Y tú mencionas muchos otros mercados clandestinos, por ejemplo, por supuesto, el de las especies silvestres, el de la madera, no solo en la Amazonía, sino también de las selvas mexicanas. Pero hay otro mercado que es terriblemente desgarrador, que es el tráfico de personas. Mientras tengas unas leyes migratorias que permitan, que incentiven la existencia de organizaciones especializadas en el tráfico de personas, pues entonces lo que vas a tener son organizaciones que invierten recursos en armarse y en desarrollar estructuras para traficar personas, ¿no? Entonces, el problema son los mercados clandestinos. ¿Cómo regulas los mercados clandestinos? Por supuesto, hay mercados clandestinos que no puedes liberalizar, ¿no?
No puedes liberalizar el mercado del marfil o de la madera, ¿no? Pero en la medida en la que tú acotas los espacios que tienen las organizaciones especialistas en mercados clandestinos para apropiarse de rentas, con buenas regulaciones y, por supuesto, con buenas estrategias de seguimiento del blanqueo de capitales, con buenas estrategias también de desarrollo de policías vinculadas a la comunidad, no de militares. Militares, al contrario, los militares, la intervención militar lo que genera es que la violencia aumente. Entran los militares y si los militares van a hacer la guerra, los otros responden con guerra. Entonces lo que necesitas es abordar los mercados clandestinos de tal manera que se reduzca el margen para las organizaciones especialistas en ellos. Es decir, la prohibición de las drogas hay que acabar con ella, de todas las drogas, y establecer mecanismos de regulación que les quiten ese negocio a los delincuentes, ¿no? Y todo lo que hemos conversado es casi la historia también de grupos de poder, ¿no? Que se han ido creando y que han sacado provecho, en realidad, de toda esta historia. Estamos hablando de grandes intereses corporativos, políticos, religiosos, económicos, médicos, militares, mediáticos, los grandes presupuestos antinarcóticos que se manejan, las grandes burocracias que se han generado en torno a esto, las ganancias electorales, políticas que se generan en torno a la guerra contra las drogas. Con esos grandes intereses de por medio, ¿cómo plantear de una manera efectiva una alternativa distinta? ¿Puede el discurso de los derechos humanos realmente ganarle al discurso de los intereses particulares, sobre todo en estos tiempos en donde vemos que los derechos humanos pues cada vez van perdiendo más terreno? Coincido con tu pesimismo, es decir, yo creo que el discurso de los derechos humanos está desgastado y no ha resistido las andanadas del punitivismo, del populismo punitivista, de la mano dura, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en El Salvador con Bukele es un ejemplo clarísimo de la derrota del discurso de los derechos humanos. Es decir, la popularidad de Bukele pasando por encima de todos los derechos humanos, pero según esto reduciendo la violencia, pues a mí me parece simplemente aterradora. Pero yo creo que el discurso que hay que seguir defendiendo, desde luego, el discurso de los derechos humanos, hay que seguir construyendo en torno al discurso de los derechos humanos, pero sobre todo tenemos que construir en el terreno de la política de drogas un discurso basado en la reducción de daños. Lo que tenemos que decirle a la sociedad es que hay que reducir el daño que producen las sustancias y la peor manera de reducir ese daño es mantener la prohibición. Que necesitamos regulación sensata para reducir el daño, porque la prohibición lo que hace es provocar mucho más daño que el que producen las mismas sustancias, ¿no? Es una tarea que todavía está muy cuesta arriba, que todavía no cala en la conciencia social, y por supuesto están todo el resto de los intereses y las inercias burocráticas, pero yo creo que el mayor riesgo que estamos viviendo en América Latina hoy es que la prohibición de las drogas y el combate al crimen organizado a lo que nos está llevando es a una nueva remilitarización de nuestras sociedades. El ascenso de las Fuerzas Armadas que parecían derrotadas después de los procesos de transición a la democracia de la década de los 80, a mí me parece que es uno de los grandes retrocesos que estamos viviendo en América Latina. Y esto se ha fortalecido precisamente por el discurso en contra del crimen organizado y la pérdida del control estatal sobre el territorio, y entonces los militares una vez más se nos presentan como los salvadores de la patria. Si aceptamos esa militarización sin resistencia, nuestras sociedades van a pagarlo muy caro. Para terminar, quisiera volver al inicio, en realidad. Hablamos en algún momento sobre cómo la guerra contra las drogas, por más que hayan todos estos intereses políticos, económicos de por medio, al final la raíz es una raíz moral, ¿no? Es una guerra moral, promovida en gran medida desde el puritanismo, la idea de la abstención, la contención, etcétera. Entonces,
detrás de todo eso, al final, es como que la lucha de fondo es por el concepto de cómo se debería entender el desarrollo humano. ¿Cómo crees que se debería entender el desarrollo humano en un mundo que inevitablemente tiene drogas? Yo creo que el desarrollo humano se debe entender como un derecho al libre desarrollo de la personalidad y debemos reivindicar el derecho al placer. El derecho al placer, al gozo, que es algo que el puritanismo detesta. Y eso es una cuestión que es muy preocupante, porque lo que estamos viviendo en nuestros tiempos es una nueva ola puritana. Una nueva ola puritana que se manifiesta sobre todo en un rechazo a la sexualidad que se está arraigando entre las nuevas generaciones, pero un rechazo también al placer y al goce y al disfrute. Y las oleadas puritanas suelen ser especialmente propicias para el desarrollo de los prohibicionistas, para el desarrollo de la mano dura, para el desarrollo de quienes creen que saben cómo enseñarle a vivir a los demás. Entonces, la reivindicación fundamental que tenemos que hacer es la del libre desarrollo de la personalidad como base del desarrollo humano. Esta es una producción de Proyecto Soma y es posible gracias al apoyo de la organización internacional Youth Rights, que moviliza a los jóvenes para que se involucren en la reducción de daños en todo su espectro y la reforma de las políticas de drogas para promover la salud y los derechos humanos, y del Fondo Robert Carr, que se enfoca en financiar redes regionales y globales, involucrando y sirviendo a poblaciones insuficientemente atendidas. Esta entrevista y la edición general fue realizada por mí, Raúl Lescano Méndez. La coordinación la realizó Francesca Brivio. La edición de sonido ha sido un trabajo de Santiago Martínez Rey. La música es una composición de Dr. Cien. Pueden seguir el trabajo de Soma en redes sociales como Proyecto-Soma y en la web proyectosoma.com. Recuerda, sabes cuidar, regula tu consumo. Soma, las drogas como son.